Buena tarde, bienvenidos de nuevo a Cerebralmente. Yo soy el doctor Carlos Novo. Vamos a escuchar un poquito de música que parece retro, pero no es tan retro. El grupo se llama Alajlas. No tengo derechos, está en YouTube. El día de hoy vamos a hablar de un tema, perdón por la tardanza, empezamos un poquito tarde. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante para seguir con el pasado. El pasado hablamos de trastornos depresivos y de ansiedad. Hemos dicho ya varias veces que estas cápsulas, la idea no es dar una información completa y absoluta. Una, porque no existe, y dos, porque es imposible hacerlo en 10-15 minutos, que es lo que queremos que duren estas pequeñas cápsulas. Entonces siempre va a haber muchísima información que no vamos a dar, porque simplemente es imposible. Lo que nos hemos propuesto, lo que me he propuesto en estas cápsulas, es un poquito dar una visión distinta, una visión mucho más neurobiológica, mucho más basada en cerebro, sus funciones y estructuras, sus conexiones, y las manifestaciones de comportamiento patológicas que usualmente llamamos trastornos psiquiátricos, y que son realmente trastornos cerebrales, todos los trastornos psiquiátricos. Entonces, la vez pasada hablamos de la depresión y hablamos un poquito de cómo especialmente un circuito que llamamos temporo frontal mesial, o límbico, o paralímbico también, límbico y paralímbico, junto con ciertos núcleos, decíamos, del tálamo y del hipotálamo. Decíamos que el hipotálamo es ese pequeño pedacito del cerebro que está justo a la mitad. Es un cuadrito como de 1 centímetro cúbico, decíamos, y están todos los grupos de neuronas que producen las neuronas principales, que a su vez después llegarán a la sangre y al resto de las glándulas para que produzcan las hormonas finales, periféricas. Entonces, ahora hablaremos de un trastorno que se ha catalogado como trastorno bipolar, y aquí voy a hacer una pequeña aclaración, porque el término bipolar en la población en general, como dicen por ahí, el vulgo, se malentiende y se confunde muchísimo. Inclusive hay muchos profesionales que lo llegan a confundir con una cosa que llamamos trastorno limítrofe de la personalidad. Son distintos, son dos cosas diferentes. El trastorno limítrofe, ya después hablaremos de él si nos da tiempo en el futuro, tiene como cosa esencial mucha impulsividad y una angustia, digamos, especialmente al quedar abandonados o solos. Entonces, las personas que tienen un trastorno limítrofe de la personalidad, lo que más tienen problemas para controlar impulsos, y muchas veces son muy específicas las circunstancias en las que eso sucede, y tienden a tener comportamientos muy como impulsivos, obsesivos, de comprar cosas, de consumir drogas, de tener actividad sexual totalmente irresponsable e impulsiva, etc. De esos no vamos a hablar, ese no es el tema de hoy. Los limítrofes los dejamos para otro día. Hoy vamos a hablar de un trastorno que se llama bipolar, decíamos. Hay 2 subtipos, no voy a meterme en los subtipos para no confundir a nadie. Lo que tiene de esencial el trastorno bipolar es que tenemos temporadas relativamente largas, que pueden ser varios días, semanas, meses. Clásicamente son semanas y meses, en donde la persona está sumamente triste, melancólica, cansada, sin ganas de nada, la anedonia, que decíamos que es parte esencial de la depresión. Y después otra temporada justamente de lo contrario, en que en vez de dormir mucho y comer mucho y estar aislados y tristes, la persona está totalmente motivada, todo le parece perfecto, mientras el depresivo es fatalista y todo es horrible. Para el maníaco, la parte maníaca, el episodio maníaco, todo es maravilloso, es como una especie como de Superman, todo lo puede. Suelen ser un poquito agresivos por lo mismo, porque están tan seguros y se sienten tan bien que todo lo que hacen lo hacen con mucha seguridad, y pueden ser muy agresivos, intransigentes, duermen poco, tienen mucha actividad. Entre más severos sea, más desorganizados son. Entonces pueden tener mucha actividad, pero no van para ningún lado. Es decir, no es funcional la persona. Hay también episodios o ciertos subtipos del trastorno en donde no son tan exagerados los cambios, que a lo mejor nos digamos a un estado hipomaníaco, a manías y euforias leves y depresiones leves, y ahí van fluctuando. Hay algunas personas que son muy rápidos las fluctuaciones. Ahorita hablaremos justamente de esa fluctuación y cuál es el switch, qué circuito es el que cambia para que justo la persona pueda tener estos 2 extremos por varios días, semanas o meses,
porque aparte es una enfermedad que pues, suele ser, afortunadamente es menos del 1% de la población, pero suele ser muy, pero muy incapacitante. Y es sumamente también traumática y dramática para la gente de alrededor. Muy bien. Dentro de los episodios especialmente eufóricos, maníacos, es muy común que tengamos ciertas ideas que consideramos y llamamos delirantes o psicóticas, es decir, que no están realmente con total relación con la realidad, que pueden ser sumamente extravagantes o pueden ser casi reales. Muy bien, intenté imprimir un dibujo que por alguna razón no pudimos de una manera, yo que está protegido por el internet, seguiremos buscando, para darles un poquito el circuito y el mecanismo como tal que que interviene en este trastorno, especialmente en los cambios, es decir, qué circuito es el que cambia para que por un tiempo la persona esté deprimida, fatalista, sin ganas de nada, durmiendo mucho, mientras que la otra decíamos todo lo contrario. Y el circuito que maneja eso no está en la corteza, decíamos, este es el parénquima cerebral, es decir, la corteza y sus conexiones entre el encéfalo. Y lo más importante del trastorno no se encuentra ahí, sino que se encuentra en núcleos que llamamos subcorticales, abajo de la corteza cerebral, y usualmente llamamos ganglios basales. Y hay dos subdivisiones de estos circuitos como tal, subcorticales. Uno le damos el circuito extrapiramidal, que es el meramente motor, y que es el que especialmente está dedicado a motivarnos, a movernos hacia algo. Mientras tenemos el otro que es el sistema límbico. Vamos a seguir intentando imprimir esa pequeña, y si no, igual se los muestro en la computadora. Así que si me ven volteando para acá, estoy intentando todavía imprimir ese esquema, para que lo puedan ver mucho mejor. Creo yo que vale la pena. Entonces, te voy a intentar, y si no, a ver si conseguimos cómo imprimirlo, pero por alguna razón no se ha podido. Entonces denme un segundo para ver si está aquí abierta alguna otra de estas abiertas que todavía no. Aquí estamos. Posiblemente ahí va. Entonces parece que se quedó en un proceso anterior de la impresora. Muy bien. Entonces decíamos que lo más importante dentro del trastorno bipolar, vamos a quitar ahorita el parénquima cerebral, toda la corteza, y vamos a quedarnos con este pequeño pedacito. Son dos, acuérdense que todo está dividido en dos en el cerebro. Estos núcleos basales, aunque ustedes lo ven como una sola cosa, son varios núcleos basales. Ahorita justo lo que quiero con el dibujo, con el esquema, es que ustedes puedan diferenciar cuáles son, y voy a más o menos decirles cuáles son los principales. Tenemos por un lado el núcleo caudado, que es un núcleo muy grandote. Aquí vemos la cabeza, el cuerpo, la cola del caudado. Casi todas esas estructuras son redondas o hacen una especie como de círculo. Ya llegó. Entonces ya puedo explicar bien. El esquema evidentemente es un esquema, no está anatómicamente organizado. Entonces, aquí está. Entonces no se asusten, yo sé que son muchos lugares y muchas estructuras cerebrales. Los colores que ustedes están viendo ahí son colores específicamente de diferentes neuromoduladores o neurotransmisores que están involucrados como tal en el circuito. Entonces no voy a enfocarme en dar detalles, porque esta es una publicación especializada, justo en teoría para profesionales que nos especializamos en el campo. Ojalá muchos neurólogos y psiquiatras vean esto, para que por lo menos lean la publicación original. El autor es Lunen, con doble O, y tiene varias publicaciones al respecto desde 2013 hasta la fecha. Y aquí les voy a explicar un poquito el proceso, aunque no me vean a mí, quiero que vean más bien el esquema. Y voy a hacerlo muy, muy simple. Entonces, tenemos primero, decíamos, el hipotálamo. Vamos a empezar de abajo para arriba. Para acá. Muy bien. Decíamos el hipotálamo, que es ese pedacito de 1 centímetro cúbico, que decíamos está en la base de nuestro encéfalo. Y vamos a empezar, decíamos, de arriba para abajo para ir como un poquito, también ver el proceso de cómo va madurando el cerebro.
Entonces, estos circuitos son increíblemente básicos. Estos circuitos prácticamente maduran a los 2 años de edad. Entonces es muy importante esto porque todas las manifestaciones de este tipo de comportamiento se van a empezar a mostrar desde esa edad. En algunos casos. Si no, decíamos en adolescencia es el siguiente y después en edad adulta temprana. Entonces decíamos el hipotálamo, que es el encargado especialmente de la parte hormonal. Es uno de los más importantes. Por otro lado tenemos el hipocampo, que ya hemos hablado mucho del hipocampo, que tiene más o menos esa forma, una especie como de hecho es una especie como de caracol, increíblemente importante para la memoria. Después tenemos, ahorita déjenme buscar acá la amígdala, que tenemos, aquí estamos el complejo amigdalino. El complejo amigdalino tiene básicamente 3 zonas, o 3 núcleos: el núcleo central, el núcleo basolateral, y después tenemos todo un proceso de la amígdala que llamamos la amígdala extendida, que tiene otro núcleo que se llama el núcleo de la estría terminal. Toda la amígdala es ese complejo que está íntimamente conectado, decíamos, al hipocampo, a través de la corteza como tal parihipocampal, que es esta que tenemos aquí, y a través del septum llega como tal al hipotálamo. Y por eso es tan importante como la amígdala, que está íntimamente relacionada con respuestas fatalistas, es la que especialmente va a guiar a la persona a brincar de un estado a otro junto con una estructura que se llama la avénula. Y esa estructura casi nunca nadie la menciona dentro de los trastornos psiquiátricos y es sumamente importante la avénula. La avénula está sumamente conectada a una glándula que se llama glándula pineal, que ustedes recordarán que la glándula pineal, históricamente hablando, Descartes, por ejemplo, decía que ahí es donde por ahí entraba el alma, ahí se sentaba el alma en nuestro cuerpo. Eso es solamente una teoría y un mito. Pero la avénula está íntimamente conectada con la glándula pineal y es esa glándula que justamente es la que genera la melatonina para poder dormir. Y está íntimamente conectada con el hipotálamo. El hipotálamo íntimamente conectada con ella. Entonces es un proceso en donde muchas funciones muy básicas hormonales que regulan el hambre, que regulan el sueño, los ciclos de sueño-vigilia, están regulados especialmente entre la avénula y el hipotálamo. No quiere decir que la corteza cerebral, ya hemos hablado, no tiene nada que ver, no. La corteza cerebral es la última parte que se puede ver afectada o que puede regular al sistema, pero es relativamente ineficaz. Es decir, hay mucho más conexiones de todas estas estructuras límbicas y extrapiramidales, ellas con la corteza que la corteza con ellas. Entonces es mucho más fácil que esto module nuestro comportamiento más complejo a que nuestro lóbulo frontal pueda intentar cambiar este funcionamiento. No tenemos esas conexiones bilaterales tan fuertes. Entonces, lo que más hemos aprendido en los últimos años es que la avénula, por diferentes procesos patológicos, en por lo menos 4 diferentes neuromoduladores, que es dopamina, acetilcolina, serotonina y noradrenalina, los 4 más importantes están como tal involucrados en el proceso y especialmente después hablaremos de unas neuronas que se llaman neuronas inhibitorias, que utilizan un químico que se llama GABA, que inhibe todo este proceso de yin-yang, porque tal cual es un yin-yang. Por una parte tenemos la parte límbica, que se enfoca especialmente en la parte negativa del proceso, la parte extrapiramidal o motora, que es con el núcleo caudado, el putamen, especialmente el putamen lateral. Y después tenemos el núcleo accumbens, que aquí no lo veo, el núcleo accumbens, pero el núcleo accumbens es sumamente importante dentro de este proceso, porque tiene 2 partes del núcleo accumbens. Uno es el corazón y otro es su corteza, y hacen totalmente cosas distintas. Igual que con la amígdala, ¿no? Pero después nos metemos en muchas cosas. Lo que quería mostrarles más es que los cambios como tal de humor que sufren estas personas tienen mucho que ver con procesos hormonales y por eso tienen tanto impacto los cambios hormonales, no solamente con la edad, en la adolescencia, y después en la menopausia en la mujer, sino también cada mes en las mujeres con sus ciclos menstruales. Porque todas las hormonas, desgraciada o afortunadamente, se comunican entre sí. Pero aquí lo que quería comentarles es la avénula. La avénula como una estructura esencial, como un proceso de switch entre estar tristes y estar como tal motivados de manera excesiva en el trastorno bipolar. Muy importantísimo, voy a acabar porque yo sé que es muy complicado, pero más quería mostrarles como un circuito más específico de cómo sucede esto. No es una cuestión voluntaria, ¿no? Así como hemos hablado muchísimas veces de que ningún trastorno cerebral es voluntario, que tenemos que buscar ayuda, y claro, como dice, pues sí, siempre dice que busquemos ayuda, pero ¿con quién? Ahí sí es imposible que decirles con quién. Si bien en Monterrey pueden venir aquí perfectamente, pero lo importante es dar un poquito de comunicación, dar información al público de todos estos procesos neurobiológicos
neurológicos que suceden en los trastornos del comportamiento y que no son cosas diferentes el comportamiento y la biología. Y que el medio ambiente tiene importancia y tiene relevancia siempre y cuando afecta al cerebro, siempre y cuando tengan injerencia en el cerebro y en su manera de funcionar. Entonces, los dejo así. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes, hay que ayudarles, hay que tener mucho cuidado porque son pacientes que muchas veces en el inter y en el proceso de cambio entre un estado y otro son los que más pueden llegar a suicidarse, y por eso es uno de los trastornos más fatales que existen. No existe ningún medicamento específico para esto. Sabemos que hay una parte de hiperexcitación, que le llamamos el Kindle, hay una especie como de hiperexcitación cortical, muy parecida a la epilepsia, un proceso epiléptico, en diferentes partes de este circuito, y que justamente también es parte de la esencia. Entonces se dan muchos medicamentos alrededor de esto, así como antiepilépticos o moduladores de humor que llamamos, se ponen ciertas combinaciones, pero no tenemos realmente ningún medicamento que sea totalmente eficaz. Es una desgracia, estamos llegando ahí. Hay una parte genética sumamente importante, de un 70 a 75%. Entonces, lo dejamos con bipolaridad. Nos vemos el siguiente jueves.